Hace poco más de 8 horas que no caen bombas sobre la franja de Gaza después de 2 años. Alto el fuego, retirada parcial de las tropas israelíes y accesos abiertos de nuevo para la ayuda humanitaria. La ONU ha elaborado un plan específico para cargar centenares de camiones diarios que lleven suministros a Palestina. Buenas tardes. Es la primera fase del alto el fuego que han acordado Israel y Hamás y que también incluye la liberación de 48 rehenes israelíes y más de 1 millar de presos palestinos. Enseguida les damos los detalles y abordamos el desbloqueo de la ayuda humanitaria en la franja con una responsable de UNICEF. Pero hay más asuntos, se los contamos. Mientras tanto, siguen llegando las reacciones a esa propuesta de Donald Trump de expulsar a España de la OTAN por no querer alcanzar el 5% del gasto en defensa. Desde el Gobierno insisten en que esa cifra es incompatible con el gasto social, pero también en que España es un aliado fiable de la OTAN, postura que comparten en el Partido Popular, donde insisten el problema no es España, sino Sánchez. Ana del Ser ha defendido la independencia del Poder Judicial como garante de los derechos y libertades. Cree la presidenta que de este modo la sociedad podrá seguir confiando en el papel de la justicia. Además, ha aprovechado para reclamar al Ministerio que se dote de mayores medios a los juzgados y tribunales de nuestra comunidad con el fin de poder afrontar con garantías las reformas legislativas que ya se están implementando en el territorio. También hoy en Capítulo Judicial repasamos algunos de los casos que más han calado en la sociedad castellano y leonesa y que todavía están por resolver. La muerte de Esther López en Traspinedo, el accidente de la Hullera en León o el mediático caso de las monjas de Belorado. El puente que hoy comienza en 5 comunidades autónomas ha arrancado de forma trágica en Castilla y León. Un choque frontal entre 2 vehículos dejaba esta tarde 2 personas fallecidas en la localidad burgalesa de Montorio. La DGT ha puesto en marcha medidas especiales para controlar el tráfico durante estos días. Estaremos en uno de los pueblos que más viviendas perdió este verano por culpa de los incendios. Está en León y 2 meses después se han retirado los escombros para comenzar con la reconstrucción. Las ayudas regionales llegan a superar los 200.000 euros por casa afectada. La crispación que invade varios ámbitos de la actualidad también afecta al sector judicial, que ha llegado a ser cuestionado públicamente. Y en medio de ese panorama, los juristas se reivindican. Lo hemos visto hoy en la apertura del año judicial de Castilla y León, que se ha celebrado, como siempre, en Burgos. Es la primera para la presidenta del TSJ de la comunidad, para Ana del Ser. Ana del Ser ha defendido la independencia del Poder Judicial como garante de los derechos y libertades. Cree la presidenta que de este modo la sociedad podrá seguir confiando en el papel de la justicia. Además, ha aprovechado para reclamar al Ministerio que se dote de mayores medios a los juzgados y tribunales de nuestra comunidad con el fin de poder afrontar con garantías las reformas legislativas que ya se están implementando en el territorio. Garantizar los derechos de la ciudadanía y conseguir que la justicia se adapte a las nuevas realidades ha sido el compromiso de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Nuestro deber es resolver los conflictos, no alimentarlos. Y lo haremos con la firme convicción de que una justicia fuerte es la base de un país más libre, más igualitario y más justo. Defiende que la democracia no puede funcionar si los ciudadanos no creen en las instituciones. La independencia judicial no es un privilegio, sino una garantía. En Castilla y León, los jueces ejercen su función con rigor, sin someterse a presiones externas. Pero es necesario, añade, dotar de los medios suficientes para ofrecer un servicio de calidad. Serían necesarias aproximadamente 30 nuevas plazas. A pesar de las limitaciones, la respuesta ha sido ejemplar. Teniendo en cuenta que determinados delitos están aumentando en la comunidad. Los delitos contra la vida han ascendido un 28%. Los de las lesiones casi un 10%. Los delitos contra la libertad sexual que despiertan, como todos ustedes saben, una gran alarma social, casi un 12% en los últimos años. En esa línea, la presidenta ha solicitado que continúe la especialización judicial en la violencia de género para dar respuestas ágiles y eficaces. A esa defensa de la justicia se ha sumado en el mismo acto el presidente de la Junta, lo veíamos en imágenes. Fernández Mañueco ha asegurado que es necesario apoyar al sector judicial para vivir en libertad. Hay que apoyar las instituciones
que nos ayudan a vivir en libertad y en democracia. Y yo creo que apoyar a la justicia, apoyar a quienes representan la justicia, es un acto clave para favorecer la convivencia de todos los españoles. En los procedimientos abreviados, que son los más numerosos del ámbito jurisdiccional, prácticamente desde que el fiscal formula escrito de calificación hasta que se celebra el primer señalamiento, pasan más de 470 días de media. Seguimos intentando que esto no se prolongue. Los tiempos de espera en la justicia suponen todo un reto para el sector y a veces se convierten en una parte llamativa del proceso por la rapidez o más bien por la lentitud para resolver un caso en los tribunales. Hoy queremos repasar algunos de los de mayor calado en nuestra comunidad, que están pendientes de sentencia o directamente de sentar a los acusados en el banquillo. En Valladolid el caso más importante que pasará por los juzgados próximamente es el de Esther López, ya que está a punto de expirar el plazo que ha dado la jueza de instrucción a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio y presenten también sus escritos provisionales de conclusiones, donde concreten cuáles son los delitos de los que acusan a Óscar, el único encausado, y también cuáles son las penas que piden por cada uno de esos delitos. De tal manera que se espera que a mediados de octubre se puedan conocer esas peticiones y se encare ya la recta final de un caso que dura más de 3 años desde la desaparición y muerte de la joven de Traspinedo. Y otro de los casos de los que seguimos pendientes es la sentencia del juicio de La Ullera. 2 años y medio llevan esperando los familiares de los fallecidos en el accidente del pozo Emilio del Valle de la empresa minera Ullera Vasco-Leonesa. Otros 10 años habían estado esperando a que se celebrara el juicio por un accidente que ocurrió el 28 de octubre de 2013 y que costó la vida a 6 mineros. A punto de cumplirse 12 años del siniestro, califican de vergüenza y de tomadura de pelo esta espera, la falta de cualquier tipo de información. La complejidad de la instrucción primero, la falta de aseguradoras por ser citadas después, retrasaron un proceso que ahora se dilata en la sentencia sobre los 16 acusados. Y otro caso en el tintero, el de las monjas de Belorado, un culebrón judicial de más de 1 año y medio con demandas cruzadas entre las clarisas y el obispo Mario Iceta. El caso se encuentra en el juzgado de Briviesca, que es el encargado de decidir si las desahucia del convento o no. Todo después de que ellas, como saben, decidieran separarse de la Iglesia Católica. El desahucio iba a ser el 3 de octubre, pero a día de hoy vuelve a estar en el aire. As you know, I requested that they pay 5%, not 2%. We had one laggard. It was Spain. Spain. You have to call them and find why are they a laggard. And they're doing well, too. You know, the funny thing, because of a lot of the things we've done, they're doing fine. They have no excuse not to do this, but that's all right. Maybe you should throw them out of NATO, frankly. Ya lo ven, Trump plantea la posibilidad de echar a España de la OTAN directamente. Todo porque, según el presidente de Estados Unidos, nuestro país no gasta lo necesario en defensa. Moncloa responde que somos un socio fiable y el PP achaca la culpa a Pedro Sánchez. Sí, siguen llegando las reacciones a esa propuesta de Donald Trump de expulsar a España de la OTAN. Desde el Gobierno insisten en que ese 5% del gasto en defensa es incompatible con el compromiso del gasto social, pero también que España ha sido y seguirá siendo un aliado fiable de los Estados Unidos. Así lo remarcaba la ministra de Defensa, Margarita Robles, que hacía hincapié en la buena relación entre ambos países y aseguraba que España mantendrá su compromiso con la Alianza Atlántica. Desde el Partido Popular defienden también esa fiabilidad de nuestro país como socio de la OTAN. Afirman que el problema que ha ocasionado esta polémica no es España, sino Pedro Sánchez. No hay ninguna preocupación. Nosotros somos un aliado fiable. Estados Unidos lo sabe. Nuestras relaciones bilaterales en todos los ámbitos y particularmente en el ámbito de las Fuerzas Armadas son muy especiales. Mientras a lo mejor algunos dicen que van a cumplir y no sabemos si van a cumplir o no, España lo que dice lo cumple. El problema no es España. El problema es Pedro Sánchez. España siempre ha sido un socio fiable y creíble en el marco de la OTAN y lo va a seguir siendo. Y él, mejor que nadie, sabe, porque es el presidente de una de las naciones más importantes del mundo, que la irresponsabilidad de un presidente no puede arrastrar a toda una nación.
Miles de palestinos están volviendo al norte de Gaza después de la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hamás. Regresan a una ciudad destruida por completo. El ejército hebreo se ha retirado de parte de la franja, tal y como figura en el pacto, y en 72 horas debería comenzar la liberación de rehenes. Las tropas israelíes comenzaban su repliegue de madrugada. Hoy Estados Unidos ha enviado militares que han certificado que se han retirado a las zonas acordadas en el acuerdo de alto el fuego con Hamás. El gobierno de Israel cumple así parte de lo pactado, pero advierte: estamos acorralando a Hamás por todos lados en preparación para las siguientes etapas del plan, en la que Hamás será desarmado y Gaza será desmilitarizada. Si esto se logra por las buenas, que así sea. Si no, se logrará por las malas. En las próximas 72 horas debería producirse el intercambio de los rehenes israelíes que aún tiene Hamás por 250 presos palestinos, mientras miles de gazatíes han comenzado a regresar a sus casas, aunque muchos de ellos no van a encontrar nada en pie. También ha empezado a entrar algo de ayuda humanitaria desde Egipto hacia la franja. Las ONGs reclaman que se garantice su acceso continuo a Gaza y que se respete el alto el fuego. Bueno, uno de los elementos fundamentales de ese alto el fuego en Gaza es que a partir de ahora se desbloquea el acceso a la ayuda humanitaria, algo elemental para cientos de miles de personas. Y para saber cómo se trabaja en ese sentido, hoy podemos hablar con la responsable de programas internacionales de UNICEF, Blanca Carazo. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Bueno, después de meses de un bloqueo casi total en la franja, se flexibiliza, como decíamos, la entrada de ayuda humanitaria. Señora Carazo, ¿cómo van a trabajar a partir de ahora? Porque usted nos decía fuera de cámara que UNICEF no ha dejado de introducir suministros en todo este tiempo. Sí, es cierto que nosotros hemos tenido durante estos 2 años que los niños y las niñas de Gaza llevan sufriendo de una manera desproporcionada la violencia y los ataques. Nosotros hemos seguido trabajando allí, nuestros equipos han estado allí con muchas dificultades y hemos podido ir introduciendo algunos suministros, por ejemplo, a nivel de tratamiento de la desnutrición o suministros médicos, siempre con negociaciones puntuales y en cantidades mucho menores de lo necesario. Ahora esperamos que se cumpla una de las demandas que UNICEF y el resto de organizaciones humanitarias hemos estado haciendo durante todo este tiempo, que es, por supuesto, el alto el fuego, el cese de los bombardeos y la violencia y esa entrada que comentabas completamente libre y abierta y sostenida en el tiempo de toda la ayuda humanitaria que se necesita urgentemente. Son 2 millones de gazatíes los que quedan en la zona, muchos son niños. ¿Cuáles son las necesidades más urgentes? Porque al margen de alimentos y de medicinas en Gaza hay carencias educacionales o psicológicas, por ejemplo, ¿no? Sí, las carencias, como todos hemos ido viendo y nos podemos imaginar, son enormes y son en todos los ámbitos de la vida de los niños y niñas. Es verdad que ahora mismo nuestra prioridad y nuestra urgencia está en atender la hambruna y la situación nutricional. Tenemos más de 30.000 niños y niñas en un riesgo muy alto de desnutrición grave y eso es lo primero que tenemos que atender. Pero es verdad que hace falta restablecer el suministro de agua y el tratamiento de las aguas residuales y luego, sin ninguna duda, conseguir que esos niños y niñas puedan volver a la escuela y darles ese apoyo psicológico, porque evidentemente la situación por la que han atravesado y todavía lo que les queda, porque bueno, vemos esos hogares inexistentes, destruidos y bueno, todo el dolor que arrastran estos niños y niñas, pues que muchas veces han perdido familiares, han visto morir a personas muy cercanas y todo su entorno destruido y han pasado miedo día tras día, noche tras noche. Pues evidentemente esas secuelas psicológicas necesitamos trabajarlas y necesitamos que estos niños reciban apoyo también en ese sentido. Claro, porque llevamos 2 años viendo cómo se bombardea la población. Hay, de hecho, 67.000 vidas que se han perdido, pero no sé si todavía se llega a tiempo, digamos, de poder recuperar parte de lo que era Gaza y sus gentes. A ver, yo creo que no podemos decir que llegamos a tiempo porque, pues como dices, con 67.000 personas que han perdido la vida, entre ellos más casi 20.000 niños y niñas,
por supuesto que es tarde, ¿no? Pero siempre para nosotros este momento es un momento de esperanza y de acción y de respuesta urgente. Y lo que tenemos que hacer es poder amplificar esa respuesta y que se pueda dar a la escala que se necesita, y por supuesto que se cumpla y se mantenga el alto al fuego y ningún niño, ninguna niña más se vea y sus familias se vean sometidos a la violencia y a las bombas, ¿no? Y señora Carazo, una cuestión más. Ya son meses informando de este asedio en Gaza y después de estos 2 años se vislumbra la esperanza, pero eso es lo que vemos desde aquí, claro. No sé si nos puede transmitir el sentir ahora mismo entre los gazatíes. Sí, de hecho, nosotros hemos recibido testimonios, sobre todo incluso de niños y niñas, ¿no? que nos trasladan, además desde esa perspectiva tan sincera, ¿no? y tan vital, pues nos trasladan eso, su alegría porque pare la violencia, sus ganas de volver a casa. Incluso hay testimonios que nos estremecen, ¿no? Porque incluso hablan de ir al cementerio, ¿no? A ver a las personas que perdieron la vida a lo mejor en los primeros bombardeos. Entonces, bueno, vemos esa mezcla, ¿no? de esperanza y de alegría porque para una situación tan terrible, pero también vemos un poco todo eso a lo que se enfrentan todavía los niños y las familias de Gaza en cuanto a superar muchos traumas y en cuanto a todas las carencias que tienen ahora en un entorno completamente destruido y con los servicios muy, muy dañados, ¿no? Pues Blanca Carazo, responsable de programas internacionales de UNICEF, gracias por habernos atendido y muchísima suerte con su trabajo. Gracias a ustedes. Y nosotros seguimos con más noticias. Esta mujer que van a ver, la opositora venezolana María Corina Machado, es la nueva Premio Nobel de la Paz. La expectación este año era máxima ante la posibilidad de que Donald Trump consiguiera ese reconocimiento. Finalmente, el jurado ha destacado el papel de la dirigente conservadora en la promoción de los derechos humanos y la lucha por conseguir una transición justa y pacífica hacia una democracia en Venezuela. De vuelta a nuestro país, nuevos audios en el caso Koldo. El último informe de la Guardia Civil muestra mensajes y documentos en los que se comprueba que Koldo y su exmujer se encargaban de repartir el dinero de Ábalos. Dinero en efectivo que no está registrado. El nuevo informe de la UCO corroboraría el constante movimiento de dinero en efectivo de Ábalos. Entre chistorras, soles y lechugas, peticiones constantes del exministro a su asesor, billetes de tren, alojamientos y regalos para sus amigas. Necesito pulseras, para la puta. Pero para la 1, ¿no? Sí. ¿Para el día de su cumpleaños? Encargos de los que se ocupaba Koldo García con un dinero que, como bien se muestra en los audios, deja claro a su mujer que no es suyo. Pero es que estas son cosas que manda nuestro jefe, ¿vale? Y no lo quieres entender. No. Voy a ver si ahorro, que no es nuestro. No lo quieres entender. Estos mensajes demostrarían cómo Koldo y su mujer eran los gestores personales y económicos de Ábalos, y cómo la palabra folios hacía referencia al dinero en efectivo. Necesito folios para el jefe en su despacho. Cariño, voy ahora a dejar el dinero. Mensajes y documentación que prueban movimientos de dinero y pagos en efectivo no registrados y que se reflejan incluso en sobres con el logo del PSOE. ¿Cómo se encuentra? Una situación que pone en aprietos a un partido socialista que a nivel autonómico acaba de vivir su tercera dimisión. Para los populares es una decadencia que no solo ocurre, dicen, a nivel nacional. Raúl de la Hoz ha arremetido hoy también contra el líder del PSOE en Castilla y León. Más sentido tendría si en vez de anunciarse como el alcalde de Castilla y León se anunciara el señor Martínez como el jefe de la banda en Castilla y León. Los mismos que están involucrados en sucios asuntos de corrupción a nivel nacional tienen su reflejo en esta tierra. Dos personas, un hombre y una mujer, han muerto hoy en un brutal accidente de tráfico en la Nacional 627, a la altura de Montorio, en Burgos. Un turismo y una furgoneta han chocado frontalmente y los dos ocupantes de uno de los vehículos han fallecido. El otro conductor, un hombre de 65 años, está ingresado en el hospital.
Malas noticias al comienzo de un puente que se prolonga hasta el lunes en el caso de Castilla y León, porque no en todas las comunidades es festivo. Habrá más tráfico en las carreteras y algunas medidas especiales. Además de Castilla y León, también Aragón, Andalucía, Asturias y Extremadura han trasladado el festivo del 12 de octubre al lunes 13. Aunque la DGT en esta ocasión no ha aportado datos previstos de circulación en las carreteras, sí que se prevé una mayor intensidad en estas zonas que celebran el puente, por lo que se ponen en marcha algunas medidas especiales. Por ejemplo, se habilitarán carriles reversibles cuando la situación así lo requiera y la seguridad de la carretera lo permita. También se restringirá el transporte de vehículos de transporte especial y de transporte de mercancías peligrosas. Y además, los centros de control de tráfico estarán especialmente pendientes y en comunicación permanente con los agentes. Nuestra comunidad se convertirá de nuevo en centro de recepción de visitantes durante este puente del Pilar, aunque no será festivo en todas las comunidades de nuestro país. En eso, Segovia es un referente en atractivo para el turismo cultural, también por su gastronomía exquisita y por una historia que habla por sí sola. Es un puente atípico al no ser el lunes festivo en toda España, solo en 5 comunidades, entre las que está Castilla y León, pero no Madrid. Influye bastante porque nuestro perceptor de turistas, el nuestro es Madrid, y Madrid precisamente no tiene festividad el lunes. Aún así, sí se percibe movimiento de reservas que no se han cancelado debido a las buenas previsiones meteorológicas. Está en una ocupación de un 80%. Para este puente. Si tenemos en cuenta que la media de ocupación anual en los hoteles de la comunidad ronda el 45%, hablamos de un buen dato para este puente, en el que el turismo que pernocte en los hoteles de la comunidad será fundamentalmente regional. Un momento muy bueno pues para todo lo que son visitas culturales y disfrutar del ocio de las ciudades, ¿no? Que es de la ocupación que estamos hablando, de los hoteles de ciudad. Aunque sí se prevé menor movimiento que en otros puentes, el fin de semana puede superar las expectativas de ocupación. Muchos vienen atraídos por el vino o la gastronomía, pero se sorprenden con los monumentos y la historia. Para mí el museo de arte policromado, me parece que aquí hay unas figuras, unas esculturas. El acueducto, en el caso de Ávila, pues toda la muralla. Nosotros tenemos mucha playa, pero no tenemos estas cosas, estos monumentos. Todas las iglesias que hay, que son todas preciosas. El pórtico es del siglo XII. Castilla y León es la comunidad autónoma con mayor número de sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estamos rodeados de una gran cantidad de edificios históricos. Solamente en la ciudad de Segovia abarcamos todas las etapas de la historia, desde los romanos hasta la actualidad. La gente de Castilla y León viene buscando sobre todo su riqueza patrimonial y no nos olvidemos que es algo que también tenemos muy potente, que es nuestro patrimonio natural. Otras veces hemos viajado al extranjero, pero España tiene mucho que ver. Conocemos un poco la historia, conocemos un poco las cosas, entonces hemos venido a verlo con nuestros propios ojos. Aprovechan la ubicación y el transporte. Somos de Alicante, hay un tren directo. Y la concentración de patrimonio para hacer ruta a este puente. En Burgos, hemos estado en Segovia, en León también. En Palencia, hemos estado en Toro, hemos estado en Medina de Río Seco. Castilla y León es el cuarto destino turístico del país. En el Mediterráneo no va a ser un puente apacible porque allí siguen con las consecuencias de la Dana Alice, sobre todo en Alicante y en Murcia. Hay problemas en decenas de carreteras y en Cartagena se ha desalojado un camping con más de 60 personas. La Dana Alice sigue dejando huella a su paso por el Levante. Esta tarde se han registrado las lluvias más copiosas con acumulados de hasta 135 litros por metro cuadrado en algunos puntos como Sutén. En Torrevieja las calles quedaban completamente anegadas y se han cancelado algunas líneas de tranvía en Alicante. Los servicios de emergencia han tenido que evacuar a 101 personas en Cartagena, Murcia. Atención, les habla la Guardia Civil. Desalojen la zona por riesgo de inundación. Urgente. La mayoría de un camping en La Manga por las intensas lluvias. En Elche se ha tenido que desmontar esta zona de aficionados que acompaña a la selección española a causa de esta alerta roja. Y ojo porque en las próximas horas el aire frío seguirá avanzando hacia la costa levantina, donde se esperan tormentas más fuertes. Una situación de inestabilidad que parece que nos acompañará durante todo el fin de semana.
La Dana Ali sigue dejándonos precipitaciones bastante abundantes durante todo el día en puntos del este peninsular. Si atendemos a los registros, cantidades muy abundantes. Por ejemplo, en las Islas Columbretes en Castellón llevan más de 160 litros y cantidades claramente por encima de los 100, 140, incluso 150 litros en puntos como Genovés, también en Bars, en Xàtiva o en Almísera, con esos 136 litros por metro cuadrado, unas cantidades que sin duda irán aumentando durante el paso de las próximas horas, porque mañana seguimos con avisos en esta zona de nuestro país, avisos naranjas en zonas de Valencia, de Alicante y también de la región de Murcia, y también seguiremos con avisos amarillos en puntos de las mismas comunidades, de Comunidad Valenciana, de Murcia y también en el archipiélago balear. Pero si lo trasladamos a nuestra comunidad, mañana sábado será una jornada bastante tranquila, con el cielo mayormente despejado, unas temperaturas agradables, suaves, con máximas de 25 grados en Zamora, 24 en Palencia o 23 en Burgos y unas mínimas que seguirán por debajo de los 10 grados. Eso sí, el domingo, sobre todo ya a últimas horas, llegarán precipitaciones, sobre todo a todo el entorno del sistema central, la provincia de Soria y también partes del sistema ibérico, todo esto con unas temperaturas máximas que apenas van a variar, sí lo harán las mínimas, que con esa cobertura nubosa se quedarán un poquito por encima de los 10 grados. Avanzan los trabajos para recuperar el paisaje que se quemó este verano por los incendios. En decenas de municipios se centran en devolver sus casas a todos los que perdieron la vivienda. Cuando Laureana y su hija Felicidad advirtieron que el fuego estaba en el barrio, ya nada pudieron hacer por salvar su casa. Por completo, pero si es que empezó a arder el tejado, que era de madera, y cayó para abajo todo y se quemó todo. Entonces les parecía difícil de creer que 2 meses más tarde ya tuvieran el terreno así, desescombrado y listo para construir una nueva vivienda. Que ya veis, esto pasó el 12 de agosto. Y ya donde estamos y está todo ya pues súper bien. Y ya nos dijeron el dinero que nos iban a dar. Y bueno, pensamos hacer la casa sin problema ninguno. Es un ejemplo del trabajo que la Dirección General de Vivienda está llevando a cabo en municipios como Castrocalbón, uno de los más afectados por el fuego en León. Sí, ahora tienen que pedir su correspondiente autorización administrativa para controlar que efectivamente cumplen los parámetros de construcción y en ese momento empezarán. Y por parte de la Junta cuanto antes mejor, porque ojalá pues el verano que viene esto haya recuperado la normalidad. Las ayudas cubren hasta 240.000 euros para viviendas, edificaciones complementarias y recuperación de enseres, unas cantidades que la Junta pide al Ministerio de Hacienda que no tributen en renta. Valladolid se une a ciudades como Ávila, Burgos o Salamanca y pone en marcha una normativa para regular los patinetes. Solo podrán usarlos mayores de 16 años y solo para circular por calzadas urbanas, no por aceras ni por carreteras de mayor velocidad. Además, será obligatorio disponer de un seguro de responsabilidad civil. Hoy entra en vigor una nueva ordenanza municipal que va a regular la movilidad de patinetes, bicicletas y ciclos adaptados en la ciudad. Se inicia también una campaña informativa para concienciar a los usuarios de estos vehículos. De momento no se va a sancionar hasta el 1 de enero. Se trata de poner en marcha una nueva movilidad en la ciudad más segura y más eficiente para tanto peatones como conductores. Entonces, a partir de ahora, ¿qué pasa? ¿Que por aquí tengo que andar con 100 ojos? ¿Que viene la bici? Pues francamente me parece muy mal. La mayoría de los cascos son muy incómodos para usar patinetes, sobre todo si no es como una moto que puedes colocar 2 retrovisores a los lados, que sí que puedes, pero no vienen muy adaptados. Entonces, a la hora de ver hacia los lados, el casco molesta muchísimo. Solamente me falta mi seguro en realidad. También en otras ciudades hay restricciones para los patinetes, por ejemplo, en Ávila o Zamora no pueden circular por las aceras y si circulan por el casco histórico deben hacerlo como máximo a 20 km por hora. Y aquí en Salamanca también hay restricciones, por ejemplo, no pueden circular por las calles peatonales, los conductores deben apearse y llevarlos a paso de persona. Sí pueden circular, en cambio, por la calzada o el carril bici, respetando la velocidad máxima, pero tienen expresamente prohibido hacerlo en zigzag. Menor de edad ha sido detenido por embestir a un policía con un patinete y después darse a la fuga. Ha sido en Valladolid. Cuando los agentes llegaron, después de ser alertados de que un grupo de jóvenes estaban causando daños en el mobiliario urbano, este huyó y se produjo una persecución que terminó con un policía herido. De hecho, el agente tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.
Y circulaban a 260 por hora, ahí lo ven, y con 7 personas en el coche, algunas menores de edad. Le han pillado a su paso por León y Palencia. Se enfrenta ahora a una pena de 3 a 6 meses de prisión por conducción temeraria y exceso de velocidad. Las Cajas Rurales de Castilla y León estamos donde tú quieres estar. Tu trabajo lo quieres en tu tierra y tu negocio en el mundo entero. Juntos hacemos realidad los sueños. Tú crees en el futuro y nosotros en ti. Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Rural, hoy se ha celebrado un encuentro de asociaciones de mujeres en el que se ha querido destacar las herramientas necesarias para el éxito, como la conciliación o la formación. Formación en liderazgo, formación a través, por ejemplo, o en colaboración con EILZA para las mujeres ganaderas, precisamente para ayudarlas a dirigir sus explotaciones ganaderas. Este año, de hecho, en el año 2025, están participando 32 mujeres en esos cursos que desarrollamos con EILZA. Y así está el embalse del Pontón Alto en Segovia. Semana a semana va perdiendo capacidad porque sigue abasteciendo al pueblo del Espinar. Ya saben, allí continúan reparando la presa del Tejo y va para largo. Y esto ya tiene consecuencias en la vida diaria. El ayuntamiento segoviano ha prohibido el riego de jardines y parques de la ciudad con agua potable. La CHD responde. Fue el consistorio el que rechazó su propuesta para reforzar el abastecimiento a Segovia. Más noticias. La Universidad de Burgos está un paso más cerca de inaugurar el grado en Medicina el próximo curso. Hoy el Consejo de Gobierno de la Universidad ha aprobado la memoria de verificación del grado en el que se detallan los medios materiales o las infraestructuras necesarias. También hoy en Valladolid se ha aprobado la memoria del grado de Farmacia. El origen de los problemas de salud mental, en la cuarta parte de los casos, se sitúa entre los 12 y los 24 años. Por eso la prevención y la detección a tiempo son fundamentales en las edades más tempranas. Ya hay centros educativos donde los chicos han asumido como algo totalmente normal el contarle a un orientador cómo se sienten o lo que les produce ansiedad. Los problemas de salud mental pueden manifestarse desde bien pequeños. Cuando, por ejemplo, preguntamos a nuestros niños que digan algo positivo de ellos mismos, en la mayoría de los casos nadie dice nada positivo, dicen que no saben. La falta de autoestima es una de las cosas que trabajan en este cole. Han implantado un aula de educación emocional. Nosotros lo que estamos intentando es dar esa serie de herramientas a nuestros niños para que se puedan enfrentar a los retos del día a día. La pandemia sacó a la luz problemas de ansiedad y de estado de ánimo entre los adolescentes. Luego también, de alguna forma, las expectativas que pueda tener una familia, ¿no?, respecto a los hijos, también puede ser un punto muy importante. Cada inicio de curso en este centro los alumnos responden a un cuestionario para comprobar cómo se encuentran. Y luego vamos pasando por todas las aulas, desde orientación, donde de forma individual vamos trabajando y gestionando todo aquello que va ocurriendo. Aquí son pioneros en tener la educación emocional y la salud mental como asignaturas optativas. En la Universidad de Valladolid fueron los estudiantes los que demandaron atención psicológica. Lo más habitual, el estrés. De hecho, la psicóloga también una de las cosas que hace, aparte de las consultas, son talleres de enfrentar el estrés frente a los exámenes, por ejemplo, se llenan. Y mientras las emociones suben y bajan, cada uno de nosotros podemos aportar nuestro granito de arena. Decir cosas bonitas es gratis, nos sienta bien cuando nos lo dicen y sienta bien cuando también lo decimos. Más de 120 kilómetros es la distancia que recorre Daniel para visitar a algunos de los pacientes que supervisa periódicamente. Entonces estás durmiendo bien, ¿no? Sí. ¿El cambio del tratamiento te has sentado bien? Sí. Es el enfermero de uno de los equipos de atención domiciliaria de Zamora que llevan la salud mental hasta las zonas más lejanas del medio rural. La atención comunitaria constituye la consideración de la persona como tal. Vas, lo ves y sobre todo detectamos las necesidades. Aproximadamente un tercio de la población rural de Castilla y León es atendida en proximidad por equipos de profesionales que se desplazan y el objetivo es llegar a 2 tercios en los próximos meses. Con lo cual aproximadamente tendríamos en cercanía una atención en torno al 85% de la población total de Castilla y León. Reforzar la atención primaria y en el medio rural es alguno de los retos de la Estrategia Regional de Salud Mental. Busca un objetivo transversal, humanización, como vía para reducir el estigma.
te miran de otra forma. Así como antes estaban normal contigo, luego ya cambia mucho la cosa, les cuesta más el iniciar una relación. En 2022, Castilla y León fue la cuarta región con mayor porcentaje de trastornos mentales registrados, casi un 22% de la población. En Valladolid, la sala de exposiciones de la Casa Revilla presenta un viaje por varios siglos de poesía al servicio de la publicidad. Es la muestra Versos para vender. Decenas de paneles donde se pueden ver versos publicados en diarios y revistas de los siglos XVIII al XX. Pueden descubrir poemas, por ejemplo, de autores como José Zorrilla o Emilio Ferrari.